Cuando era pequeño se escuchaban relatos de parte de mi abuelo que asustaban demasiado. Sin embargo, uno de los que más me aterró, y aún sigo pensando en él, se trata del hombre de la carretilla. Se cuenta que durante las noches, mientras el viento silba del frío que se siente, pasa un hombre empujando una carretilla para recoger las almas que se hayan quedado paradas en su camino al descanso eterno. Otros cuantos decían que se paraba fuera de las casas, donde uno de los inquilinos estuviera cerca de la muerte. Muchos decían que se trataba de un tipo cualquiera, buscando perros para matarlos y llevarlos con un taquero que tenía fama de estar vendiendo carne de perro. Pero la verdad es que nadie estaba seguro de ello, pues eran pocos quienes lo habían visto, pero nadie más se atrevía a seguirlo. Con el tiempo, aquella leyenda se fue olvidando, pero en esta ocasión quiero platicarles de algo que todo el pueblo fue testigo, y al final esa leyenda olvidada cobró vida. Mi abuelo aún vivía en la Capilla de Guadalupe, un municipio muy pequeño con pocos habitantes. Nosotros nos cambiamos a vivir a Acatic. A mi padre se le había ocurrido la idea de ir a visitarlo y quedarnos a dormir con él, pues desde la muerte de mi abuela años atrás, mi abuelo siempre se la pasaba solo. Él siempre fue muy agradecido con las visitas que le hacíamos. Sabía que en la Capilla de Guadalupe no había mucho que hacer, por ello comprendía que nos aburriéramos pronto, y en las noches él nos entretenía con sus historias. Pero esa vez algo había ocurrido, ya que se acercó con mi padre para comentarle algo de lo que estaba ocurriendo en las calles del pueblo. Se escuchan gritos de un hombre pidiendo ayuda, y aunque salgamos a ver de quién se trata, nunca lo encontramos. Y horas más tarde se escucha que alguien arrastraba unas cadenas y golpeaba a un hombre que gritaba por ayuda. Esto se lo contó mi abuelo a mi padre, con la intención de que no saliéramos tan tarde, pero también era una advertencia para mi padre, ya que a él le gustaba mucho salir de madrugada. Ya de entrada a la noche, mis hermanos pequeños y yo nos tocó la hora de ir a dormir. Nos tocó la habitación que era de mi abuela, pero ahora que recuerdo, cuando había fallecido ella, nos había tocado dormir ahí. Aquella noche me había despertado en la madrugada para ir al baño, y recuerdo haber visto a mi abuela parada frente a la ventana, viendo hacia afuera. Parecía que estaba esperando a alguien. Fue hace varios años que hoy en día lo recuerdo aquello como si fuera un sueño. Sin embargo, lo que sucedió esa noche, afuera de la casa de mi abuelo, no se trataba de ningún sueño. Pude escuchar que alguien arrastraba unas cadenas, pero no puedo asegurarlo con certeza. Aquella persona se quejaba de lo pesado que estaban. Pedía que le ayudaran con cargarlas. Me levanté para asomarme por la ventana, mas no vi nada. Pegué mi cara a la ventana para ver si podía ver más lejos de la calle, pero tampoco podía distinguir algo, y justo tras mío alguien me había tocado el hombro. Me volteé rápidamente para ver de quién se trataba. Para mi alivio, solamente era mi hermano. Me preguntó si había podido escuchar eso, y le dije que sí. Estaba tratando de ver de dónde provenía ese ruido. Las cosas ya se habían tranquilizado un poco, ya que no escuchamos nada más, hasta que dieron las 3 de la mañana, cuando escuchamos que las cadenas azotaban la espalda de un hombre. Cada golpe era más intenso que el otro, cada golpe era más intenso que el otro, y aquel hombre gritaba súplicas. Me levanté rápidamente para ver de dónde venían. Pude ver que en otras casas prendían los focos de sus cuartos. Los golpes y los quejidos de aquel hombre seguían todavía. Escuché a mi abuelo salir de la casa, y al verlo por la ventana traía consigo una escopeta, la cual usaba para cazar, pero no se veía de dónde provenían esos gritos. A la mañana siguiente, mientras estábamos desayunando, hablamos sobre lo ocurrido. Mi padre aún no llegaba, se había ido a caminar en la madrugada. Mi abuelo nos contó que ya eran varias las noches que se repetía lo mismo, y que los vecinos creían que provenían dentro de una casa, y que por ello no lo encontraban. Sin embargo, todos los vecinos de sus alrededores se conocían bastante bien, y todos preguntaban lo mismo, que de dónde podía provenir aquel ruido siniestro. A los pocos minutos llegó mi padre. Su semblante era diferente, se veía bastante pálido y asustado. Le pregunté qué tal le había ido el viaje, y sin voltearme a ver y sin decir ninguna palabra, solo asintió con la cabeza. En ese momento mi padre se acercó con mi abuelo, ya que quería hablar una cosa con él. «No me lo vas a creer, papá», dijo mi padre a mi abuelo, «pero esta madrugada me topé con el hombre de la carretilla, justo al salir de la casa.
Todos nos quedamos en silencio escuchando aquella vieja leyenda, ahora revivida por la boca de mi padre. Aquel hombre vestía con una gabardina negra y un sombrero de paja muy grande. Estoy seguro que se trataba de él. Pero, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Acaso te preguntó algo? Diría mi abuelo un poco preocupado por su hijo. Me preguntó sobre el paradero de una persona que no podía encontrar. Lo único que él sabía de él es que era panadero. Le respondí que yo no era de ahí. No podía dejar de ver su carretilla, la cual estaba cubierta por un gran vellón de color negro. Mi abuelo se quedó en silencio unos segundos, tomó su saco y salió rápidamente. No sabíamos hacia dónde había ido exactamente, hasta 2 horas después de que había regresado. Se encontraba asustado y triste. Nos contó que había encontrado el panadero ahorcado en su casa, y habían pasado varios días sin que surtiera el pan a las tiendas. Esa tarde le harían su misa para que descansara en paz. Mi abuelo y mi padre fueron a la iglesia para despedirse de él. Mi padre tuvo la oportunidad de conocerlo cuando él era pequeño, pero con el pasar de los años lo olvidó por completo. Ya en el velorio, mi abuelo decidió quedarse con él un rato. Aquel panadero ya no tenía familia que lo procurara. Mi padre había decidido quedarse también junto con mi abuelo, al lado del panadero, dejándonos solos en casa. Esa noche pensamos que sería ya más tranquila. Sin embargo, pudimos escuchar algo que nos dejó helados. Frente a la casa de mi abuelo se podía oír que pasaba una carretilla, y era bastante tarde para que alguien estuviera a estas horas de la noche. Me asomé por la ventana y puedo jurar que vi un hombre empujando una carretilla. Se detuvo un par de ocasiones cerca de la casa de mi abuelo. Quitaba el pellón y lo volvía a acomodar, pero por más que enfocaba mi vista no alcanzaba a ver lo de la carretilla. Recuerdo que a mí me daba tanto miedo que me escondía debajo de las cobijas. No sabía si alguno de mis hermanos lo había podido escuchar. Desde esa noche en adelante, ya no se volvió a escuchar a aquel hombre pedir por ayuda. Ya ha pasado algo de tiempo después de esta historia. Desafortunadamente, mi abuelo ya no está con nosotros, pero ahora fue mi padre quien volvió a ver nuevamente al hombre de la carretilla. Justo al salir de la casa de madrugada, pudo apreciar que aquel hombre se acercaba a él. Se acercó para preguntarle algo, que lo dejaría bastante helado. Regresó a la casa para tomar el teléfono y llamar a su papá en la capilla, pero no tuvo éxito. Así pasaron varias horas que cuando nos despertamos lo vimos ahí sentado en la sala. Le pregunté qué sucedía, a lo que me contestó: parece ser que tu abuelo el día de hoy falleció. Siendo honesto, mi abuelo se encontraba ya muy cansado. Extrañaba mucho a mi abuela y seguido lo veíamos hablarle al cuadro que tenía sobre la mesa de la sala. Creo que era lo mejor para él. Fue así que durante el velorio de la capilla de Guadalupe, nosotros nos habíamos ido a casa. Ya era bastante tarde y nos acostamos a dormir. Puedo jurarles que escuché la carretilla que pasaba frente a la casa y se iba de largo. No me quise levantar a ver si se trataba de él u otra persona, pues ese sonido me había tenido aterrado durante mucho tiempo. Esa noche, ya más tarde, me había levantado para ir al baño, y cuando estaba regresando para acostarme, pude ver a mi abuelo parado frente a la ventana. Parecía que estaba esperando a alguien. No podía quitarle la vista de encima, pero por extraño que parezca, lejos de darme miedo, me sentía muy tranquilo de verlo nuevamente. No sé de dónde salió, pero le dije en voz baja: «Ya pasó, abuelo». Lo escuché. «Quizás mañana te puedas ir con él». Él simplemente volvió a verme y sonrió feliz, y se desvaneció por completo. Quizás lo imaginé o simplemente fue un sueño, pero me ayudó mucho para despedirme de él, cosa que me arrepiento de no haber hecho con mi abuela. Sé que ahora los dos están felices donde quiera que estén. Ambos los recuerdo con mucho cariño, pero sobre todo a mi abuelo. Lo recuerdo con mucho amor, con aquellas historias y cuentos que nos contó cuando éramos pequeños.